Radio Fe es una emisora que transmite programas en vivo, que emite mensajes de grandes hombres de Dios, protagonistas de nuestra fe, reflexiones, música celosamente seleccionada y con toda una programación hecha exclusivamente para Dios. La Congregación Evangélica Pentecostal El Señor Viene y su hermano en Cristo, Richard Riquelme González, para la gloria de Dios y del Señor Jesucristo, presentan su programa Doctrina Apostólica, un programa dirigido al cuerpo de Cristo que profundiza sobre las doctrinas fundamentales de las Sagradas Escrituras y la historia del pensamiento cristiano. Durante los próximos 60 minutos, disponga su corazón y su mente para conocer más de Doctrina Apostólica. Bienvenidos. Usted escucha a esta hora su programa radial Doctrina Apostólica junto a nuestro hermano Richard Riquelme González. ¡Alabado sea Dios! ¡Bendito sea su nombre! Amén, 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 amén. Que el Señor les bendiga grandemente, mis queridos hermanos. Que les saluda su hermano en Cristo, el hermano Richard Riquelme González. Damos comienzo a nuestro programa radial Doctrina Apostólica aquí en la Radio Fe en este día lunes 26 de agosto para la gloria del Señor. Amén, muy contento de estar junto a ustedes luego de una semana de harto trabajo en el Señor, y eso para uno es una gran bendición. Oiga, qué bendición estar en lo de Dios, qué bendición es dedicarle tiempo a Dios, qué bendición estar en las cosas espirituales. Ya hay mucha gente que se programa, hermano, y se programa con esta mentalidad. Dicen, ya, tengo culto tales días, voy a seleccionar los días, y resulta que alguna actividad extra programática con ellos no se cuenta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque quedan saturados con 2 cultos en la semana, 3 cultos en la semana, los cuatro días restantes, para ellos, hermano, ¿sabe qué? Para ellos son los días libres. Nos falta que se organiza y dice, ya tengo 7 días, 3 días cultos y a 4 días libres. 4 días libres. Y ¿sabe qué? Es lamentable que hay mucha gente que tiene esa visión, porque en vez de disfrutar el tiempo que tienen con el Señor, hermano, y de buscar nueva instancia para buscar de Dios, muy por el contrario, se dan 4 días ellos y 3 días para las cosas del Señor. Hay algunos que van a la iglesia una vez a la semana, ya, hermano, por tema de trabajo, ya puede ser, pero resulta que cuando tiene libre igual no está en lo de Dios. Ya, otro hermano, ya vamos a ir, digamos, vamos a ir describiendo cómo una persona puede irse enfriando tanto, o cómo se va enfriando tanto. Hay otros que van cada 2 semanas, otros van una vez al mes, otros van cada 3 meses, otros van 2 veces en el año, otros van una vez en el año. Hermano, tremendo. Pero miren lo que dice la Biblia en cuanto a los hermanos ahí en la iglesia primitiva. Hechos capítulo 2, versículo 46. Y perseverando unánimes cada día. Mira la palabra clave. Cada día. Oh, es fuerte, ¿cierto? Fuerte cuando tú no quieres estar en lo de Dios. Cuando te citan este texto,
Un día yo hablaba con una persona y yo le dije, hermano, pero ¿qué pasa con el texto de Hebreos capítulo 10? A ver, ¿cuál es el texto? Mejor lo voy a leer. Hebreos capítulo 10. Pero el hermano me decía, sí, pero es que la frecuencia, allí no habla de la frecuencia. Hebreos 10, vamos a ver cuál es el texto, a ver. Hebreos 10, 25, vamos a leer del 24, del 23. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. La profesión es decir, la decisión que hemos tomado de seguir a Cristo por la gracia de Dios. La profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Qué tremendo, hermano. O sea, mientras estamos más cerca, hermano, de la venida del Señor, más deseo tiene que haber de ir a la iglesia. Entonces, la persona, hermano, me hablaba y me decía, sí, pero que ahí no habla de la frecuencia. Claro, no habla de la frecuencia, pero dice, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, ¿ves? O sea, hay que perseverar. Y aquí en Hechos capítulo 2, versículo 46, si habla de la continuidad, ya de la frecuencia, y perseverando, Hechos 2, 46, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas. O sea, aparte se juntaban en las casas. Qué tremendo, hermano. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Así que nos gozamos en esta semana que culminó, hermano, porque pudimos estar en lo del Señor, estar en lo espiritual. Y ese es nuestro deseo, ¿ya? Dios mediante, hermano, esperamos en el Señor que esta semana también pueda ser una semana donde podamos disponernos a estar en lo del Señor. Ya ahí el sábado estuvimos en el estudio bíblico, ahí en Cruzada de Poder, en la mañanita compartiendo, hermano, ese estudio bíblico, donde hablamos acerca de las herejías, hermano, que quisieron destruir la iglesia en el primer siglo, el gnosticismo, los judaizantes, claro, los gnósticos, los judaizantes, y había un tercer grupo que era, a ver, me estoy tratando de acordar, los docetistas, ¿ya? Los docetistas, ¿ya? Y en el segundo, tercer y cuarto siglo se levantaron también tremendas herejías, entre las que contaban el marcionismo, el sabelianismo y el arrianismo. Entre medio hubieron otras más, pero estas fueron las que se destacaron más. Y hablamos en la clase acerca de cómo Dios usó, hermano, a los apóstoles para enfrentar la herejía, para enfrentar la mentira, el engaño, el error, la falacia. Ya, básicamente a Pablo, a Juan, a Pedro, a Santiago y a Judas, no el Iscariote, sino que Judas, el medio hermano del Señor y hermano de Jacobo o Santiago, ¿ya? Y enseñamos, hermano, de que posterior a los apóstoles también hubieron apologistas. Justino Mártir, Tertuliano, Ireneo, hermano, y así una serie de personas, Atanasio, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, así que fue una tremenda bendición. Y culminábamos reflexionando, más bien dicho, culminábamos reflexionando, haciéndonos la siguiente pregunta: ¿estamos dispuestos para ser defensores de la fe? Ya, para defender la doctrina, para defender la palabra, etcétera, 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 para cuidar la iglesia. Así que fue
una tremenda bendición. Y el sábado en la tarde, hermano, estuvimos después compartiendo la palabra ahí en La Reina, en la iglesia Cristo en la Roca. Estuvimos compartiendo con los hermanos, con las hermanas en aquel lugar, y compartimos una enseñanza acerca de la condición espiritual de los 144.000. Hablamos de que hay mucha gente que le gusta hablar de los 144.000, son 12.000 de cada tribu, bla, bla, bla. Oye, ahí se centran, pero el estado espiritual de ellos, ¿sabe que se lo digo sinceramente? Casi nunca lo he escuchado predicar. Y una de las características es que no se van a contaminar, no van a ser dados a la mentira, van a guardarse. 3, van a seguir al Cordero donde quiera que va. Es decir, van a tener una entrega plena a Cristo. ¿En qué escenario? Escenario de persecución, escenario de idolatría, escenario de martirios, escenario, hermano, de represión. En ese contexto van a ser fieles a Dios. ¡Qué tremendo, hermano! Verdaderamente que nos gozamos allí en la iglesia y La Reina. Gracias al Señor por los hermanos que participaron en una pequeña congregación, pero que a los hermanos les gusta la palabra, a esa hermana les gusta la palabra, les gusta, hermano, conocer de la Escritura, profundizar. Oiga, y a mí me gusta estar así, así, con gente que le gusta hablar de la Biblia. ¿Sabía usted que hay gente que no le gusta hablar de la Biblia? ¿Se aburren? ¡Uf! Esto yo lo viví un montón de veces. Su bostezo, ya tú le estás hablando, ¡oh! Y ya, pueden estar cansados. Pero todas las veces la ley de la palabra, ¡oh! Su bostezo. No, y entonces no es que está cansado, le aburre la palabra. Pero le habláis de otro tema, miel para ellos. Del mundo, de la sociedad política, ¡pum!, despiertan. Impresionante. Le habláis de un cagüín, un chisme, un pelambre, ¡pum!, se despiertan. Pero de la palabra, hermano, lamentablemente, en ellos no hay un interés. De la palabra no hay interés. O hacia la palabra no hay interés. De la palabra no tienen qué decir. Así que nos gozamos ahí en la tarde, hermano. Y después pasamos a compartir un poquito aquí con los hermanos de la radio también, a hablar del Señor, compartir un ratito. Así que, hermano, nos gozamos también hablando allí de Saúl, un poquito hablar de Saúl, tremendo. Ya estuvimos ahí compartiendo. Dios nos ayude a tener una verdadera adoración. Oiga, ¿sabe usted que hay falsa adoración? Y no solo lágrimas de cocodrilo, hay gente que puede llorar abundantemente y no se arrepiente de verdad. ¿Por qué? Porque nos llega a dar frutos dignos de arrepentimiento. Así que ahí estuvimos hablando un poquito acerca de aquello, estuvimos hablando un poquito acerca de la perseverancia. ¡Oh, qué tremendo, hermano! Perseverar cuando no hay resultados. Perseverar cuando no hay resultados es difícil, pero si está el Espíritu te da la fuerza. Por misericordia. Y, hermano, el domingo en la mañana, ayer estuvimos ahí en Santa Elena, 520, compartiendo, hermano, la palabra de Dios. Hablamos acerca de San Juan capítulo 8, de cómo esa mujer sorprendida en el acto de adulterio fue llevada donde Cristo. Ella sabía que humanamente le quedaban los últimos minutos de vida. Iba a ser lapidada, iba a ser muerta, iba a morir. ¿Y qué ocurrió? Ocurrió que los que la habían capturado no sabían, mira cómo es la providencia de Dios, no sabían que la estaban llevando al único que podía rescatarla. Oiga, si a esa mujer la hubieran llevado donde cualquier otro rabino, hubiera muerto apedreada, lapidada. Y estos escribas y fariseos, sin quererlo, tomaron a la mujer y la llevaron al único lugar donde ella podía ser rescatada. Entonces hablamos de cómo Dios, en los escenarios más complejos, te puede rescatar. Pero cuando Él te rescata, cuando has pecado, cuando has fallado, después tienes que cambiar. Vete, pero no peques más. Hablamos un poco del contexto histórico.
Así que nos gozamos el día de ayer para la gloria eterna del Señor. Ya les animo a que puedan visitar el Facebook Richard Riquelme, ahí están las prédicas. Ahí usted toma un lápiz, un cuaderno, a no ser que usted sea Albert Einstein, Isaac Newton, Blaise Pascal, Michel Faraday. Y hermano, tengo una memoria pero terrible, así, gigante. Y si no, tome apunte, escriba. Hoy día mismo yo estaba revisando varios estudios, estuve escribiendo un artículo, revisando un artículo, ampliando un artículo que escribí hace años atrás acerca de Nerón. Vamos a hablar hoy día de la bestia Nerón. ¿Usted ha escuchado cuando hablan de Nerón? ¿Usted ha escuchado que a alguien le llamen, a un hijo le llamen Nerón? Nunca. ¿A quién le llaman Nerón? A los perros, a las bestias. ¿Por qué a nadie le ponen Nerón? Porque fue un ser, pero de los más macabros de la historia, y vamos a estar hablando un poquito acerca de aquello. Amén, así que vamos a estar viendo los saludos y ya vamos a ir a la reflexión. Vamos a hablar un poquito acerca de este personaje histórico, ¿ya? De este personaje histórico llamado Nerón. Qué tremendo, hermano, este hombre, cómo pudo ser tan miserable. Vamos a leer entonces un poquito los comentarios. Vamos a leer los comentarios, vamos a ir aquí al Facebook para leer los comentarios. Así que damos gracias al Señor de haber estado en actividades, las cosas del Señor durante todo el fin de semana, en la semana también. El martes estuvimos dando también una palabra, un estudio bíblico. El jueves también estuvimos dando un estudio bíblico. Hermano, y bueno, estoy tratando de acordarme que otra actividad hicimos. Estuvimos predicando también en diferentes lugares, en las calles, visitando hermano, compartir con personas, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias al Señor que tenemos ese trabajo en Cristo, que podemos servirle al Señor. Y aparte estuvimos en la radio, hermano, de lunes a viernes, por misericordia, ¿ya? Comparta este programa, dele like a este programa y déjenos sus comentarios. Nuestro hermanito Iván, teníamos aquí al hermanito Iván, ahí dice, aquí está, y dice: Dios le bendiga mucho, mi amado hermano Richard, y él le use en esta hermosa tarde en la enseñanza. En esta tarde, y él le use en esta hermosa tarde en la enseñanza de su palabra. Y aquí decía fue, pero debe ser de su santa palabra. En este bendecido programa radial Doctrina Apostólica, Comuna de los Espejos. Y en la tarde, oiga, porque usted no va a decir, ay, en la tarde anduvo ahí, ¿qué anduvo? En la tarde nos dedicamos de lleno, hermano, a estudiar, a escribir, hermano, a avanzar en unos capítulos de historia de la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Así que fue un tiempo de tremenda bendición. Fanático, ¿cierto? Algunos dicen, oye, fanático. La hermanita Alba nos dice: Dios le bendiga y use grandemente la poderosa palabra, mi hermano Richard. Saludos a toda su familia y hermanos desde San Andrés Tuxtla, Veracruz, México. Compartida la bendición. Gracias, mi hermana. La hermana Yulisa nos dice: Dios le bendiga grandemente, mi hermano Richard Riquelme. El Señor le use grandemente la enseñanza. Gracias, mi hermanita Yulisa. Que Dios me la bendiga. La he echado de menos en los estudios bíblicos. Creo que por trabajo, me explicaba ella. Estuvieron como 53 hermanos. Ya cuando hay hermanos que no pueden ir por trabajo, se entiende. Pero si hay otros hermanos que son flojos, que no les gusta estudiar, no les gusta aprender, tremendo, ¿ya? Porque después, oye, solitos van quedando en vergüenza cuando tienen que hablar con un sectario, con un testigo de Jehová, con un liberal, con un mundano, no les saben qué responder. Así que anímense a estar, no solamente me estoy refiriendo al estudio bíblico que nosotros estamos dando en el centro, sino que a los hermanos que van a cualquier iglesia evangélica y hay estudio bíblico y hay predicación, hay que estar. Ya, cuando uno no pueda estar, que sea por fuerza mayor. Lamentablemente hay corporaciones, hermano, donde el estudio bíblico no aparece en ningún lugar. La escuela dominical, hermano, no aparece. Seminarios bíblicos no aparecen. Conferencias no hay. Nada. Ya, pura emoción algunos.
La hermanita Alejandrina nos dice: Dios le bendiga grandemente a mi hermano Richard y el Señor le use en la poderosa palabra. Gracias, mi querida hermana Alejandrina. Luego nos dice: compartida la bendición. Gracias, mi hermana Alejandrina. Nuestro hermano Francisco Burgos nos dice: Dios le bendiga a mi hermano Richard. Gran manera, que tenga un lindo programa. Gracias, mi amado. La hermanita Nelly nos dice: buenas tardes, mi hermano Richard, que Dios lo bendiga y use su vida para entregar la enseñanza, compartido el programa. Amén. Gracias, mi hermanita Nelly. La hermana Claribel nos dice: Dios le bendiga a mi hermano Richard. Riquelme, aquí atenta a la palabra. Gracias, mi hermana Claribel. Nuestro hermano David del Bicho Silva nos dice: saludos desde Quillota. Gracias, amado. Que el Señor le bendiga a mi hermanito Richard. Gracias. Así que tuvimos un tiempo de mucha bendición. Ya, mi hermanito Steven, colóqueme allí la cortina en común que usamos para compartir la enseñanza. Vamos a hablar un poquito acerca de Nerón, hermano, que fue un perverso. Vamos a la enseñanza. Usted escucha a esta hora su programa radial Doctrina Apostólica junto a nuestro hermano Richard Riquelme González. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Dispongamos nuestro corazón para escuchar la exhortación de la gloriosa, sublime y excelsa palabra de Dios. Medite, opine, practique y comparta lo que Dios le entregó por medio de esta enseñanza. Es su programa Doctrina Apostólica. Amén. Entonces vamos a hablar un poquito, hermano, acerca de uno de los hombres más repugnantes, hermano, más terrible, más perverso. ¿Cómo fue Nerón? Ya, Nerón, que los cristianos, ¿saben cómo le llamaron en el primer siglo? Le llamaron la bestia. Ya, o sea, Nerón es un prototipo del anticristo. Nerón, hermano, es un prototipo de un hombre que odia todo lo de Dios, que aborrece lo de Dios, que es capaz, hermano, de pisotear a personas que no tienen ningún mal testimonio, que no tienen ningún mal ejemplo, que son buenos ciudadanos, y que los persigue, porque así lo va a hacer el anticristo. Así lo hizo Nerón, y así lo va a hacer el anticristo, que van a perseguir, hermano, a los que aman a Dios por el solo hecho de creer en el Dios de la Biblia. Qué tremendo, hermano. Impresionante la maldad, la impiedad de este ser. Y para entrar en temática, hermano, quiero que podamos considerar que cuando falta todo tipo de amor, el amor a la esposa, el amor a los hijos, el amor, hermano, a los familiares, y mayormente cuando a alguien le falta el amor espiritual, es decir, el amor hacia Dios, cuando hay falta de amor en el ser humano, esencialmente cuando le falta el amor a Dios y al prójimo, se llega a ver en el hombre lo peor que puede manifestar. O sea, cuando hay un ser humano que no ama, sea hombre o sea mujer, en esa persona se va a manifestar lo peor que pueda haber. Ahora, esta situación se incrementa entre los paganos, entre los que no conocen al Dios de la Biblia, precisamente por desconocer al Dios de la Biblia. En esa persona se va a manifestar lo peor que puede manifestar un ser humano. Por eso es importante conocer a Dios y vivir para Dios. Conocer a Dios, vivir para Dios, amar a Dios.
Qué tremendo, hermano. Cuando se desconoce a Dios y más aún se le desafía, el Señor entrega a esas personas, a esos hombres, a esas mujeres, los entrega a su estado pecaminoso de corrupción. Si alguien no piensa en Dios, si alguien no habla de Dios, si a alguien no le importa a Dios, y en el peor de los casos, si hay alguien que desafía al Dios de la gloria, cuando hay alguien, hermano, que desafía al Dios de la gloria, estamos compartiendo esta enseñanza en el programa radial, cuando hay alguien, hermano, que desafía al Dios de la gloria, lo que va a ocurrir es que esa persona, hermano, va a ser entregado a una mente corrompida, a una mente corrupta, a una mente depravada, incluso dicen algunas otras versiones. Pablo dice: y como no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, depravada, corrompida, en tinieblas, a merced de su condición pecaminosa. Entonces, por ejemplo, si un hermano deja de buscar a Dios en la palabra, si deja de tener relación con Él por medio de la oración, del ayuno, de la lectura de la palabra como mencionamos, si deja de congregarse, si se comienza a enfriar su amor, esa persona, hermano, en algún momento puede caer merced de su propia condición pecaminosa. Y como explicaba, esa condición pecaminosa, sin lugar a dudas, se manifiesta de manera mayoritaria entre los paganos. ¿Por qué? Porque, como hemos explicado y vuelvo a reiterar, esa condición pecaminosa se evidencia mayormente entre aquellas personas que no conocen a Dios, no aman a Dios ni le sirven. ¡Qué tremendo! Por eso es tan importante que nosotros entendamos, mis amados, cuán importante es conocer a Dios, es amar a Dios, es relacionarnos con Dios, es tener siempre presente a Dios. Por cuanto no tuvieron en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Romanos capítulo 1, versículo del 26 al 30. Ahora bien, esta falta de conocimiento verdadero de Dios se conjuga con la falta de amor a Dios, que, como sabemos, no es cualquier mandamiento amar a Dios. Amar a Dios es el principal mandamiento. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, Deuteronomio capítulo 10, versículo 12, Deuteronomio capítulo 30, versículo 6. Léase, cuando le preguntan a Cristo cuál es el principal mandamiento, Él respondió: amar a Dios y al prójimo como a uno mismo. Mateo capítulo 22, versículo del 37 al 40. Cuando hay falta de amor, y cuando hay falta de conocimiento de Dios, cuando hay falta de relación con Dios, la maldad no solo crece en esa persona, sino que la maldad se multiplica. ¡Qué tremendo, hermano! Hermano Richard, entonces, si yo no tengo una vida dedicada a Dios, ¿se puede manifestar lo peor de mí? Sí. Tienes que buscar a Dios. No sé cuántos dicen amén. ¿Cuántos sinceros pueden decir amén? ¿Cuántos que están trabajando pueden decir amén? Sé honesto, las veces que menos has leído la Biblia, las veces que menos has orado, las veces que menos has ido al culto, las veces que le has dado rienda suelta a tu condición pecaminosa, es cuando has mostrado la peor versión de ti. ¡Qué tremendo, hermano! ¡Oh, qué tremendo! Cuando el hombre, hermano, tiene falta de amor, falta de conocimiento de Dios, falta de relación con Dios, la maldad en esa persona no solo crece, sino que se multiplica. Mateo capítulo 24, versículo 12. Esta enseñanza la escribíamos, parte de esta enseñanza la escribíamos hoy día en la mañana y hasta el mediodía. Tremendo, hermano.
yo quiero que tú entiendas que tu omisión de relacionarte con Dios, de estar en lo de Dios, va, hermano, a provocar una indiferencia en ti. En la historia se señala, hermano, cómo han habido personas que no es que les ha faltado el amor a Dios, no es que simplemente les ha faltado el amor a Dios, no es que simplemente les ha faltado conocimiento de Dios, sino que no han tenido ningún conocimiento real de Dios, es decir, un conocimiento empírico que los haya llevado a la conversión. Cuando hay alguien que no tiene ningún conocimiento verdadero de Dios, cuando hay alguien que no ama a Dios, siempre en la historia hemos visto la peor versión, la peor expresión, el peor tipo de ser humano. Y yo hoy día quiero hablarte de un tipo que fue terrible, de un tipo que fue repugnante, de un tipo que fue execrable. Anota allí execrable para que lo anotes y busques la definición. Deleznable, escribe deleznable, pon la definición. Me quiero referir a este perverso llamado Nerón, que persiguió a la iglesia cristiana. Este tipo tuvo cero amor a Dios, tuvo cero anhelo de conocer al Dios de Israel, tuvo cero amor a Dios, conocimiento de Dios, tuvo cero amor al prójimo. Al que más amó, o al único que tal vez amó, qué tremendo, hermano, al único que tal vez amó o llegó a amar fue a sí mismo. Qué tremendo. Nerón fue el más terrible de los perseguidores, hermano, de la iglesia. La historia nos señala, hermano, que durante los primeros aproximadamente 350 años de la iglesia cristiana, considerando la iglesia primitiva en adelante, la iglesia cristiana tuvo una serie de persecuciones. Imagínate, una persecución, otra persecución. Casi durante, hermano, 3 siglos o un poco más fue perseguida, hermano, de manera sistemática. Anota tú, anote usted, la iglesia tuvo 10 persecuciones por gente que odiaba la fe cristiana. La primera persecución fue en base o producto de Nerón, del que vamos a hablar de manera más detallada si no alcanza el tiempo. 2, Domiciano. Estos son puros emperadores romanos anticristianos. Nerón, Domiciano, Trajano, Marco Aurelio, Septimio, Severo, Maximiano, Decio, Valeriano, Aureliano y Diocleciano. Oye, persiguieron a la iglesia de manera tremenda. Ahora, los cristianos tampoco se sorprendieron. ¿Por qué, hermano Richard? Porque Jesús ya se lo había profetizado. Jesús les había explicado, Jesús no les ocultó en el contexto, en el ambiente, en la situación en la cual ellos se iban a desenvolver. Jesús les dijo que serían odiados, aborrecidos, perseguidos por amarle a Él, por amar a Cristo, por seguir a Cristo. Mateo capítulo 24, versículo 9. Mateo capítulo 5, versículo 11. Lucas capítulo 6, versículo 22. Primera de Juan capítulo 3, versículo 13. Jesús les dejó claro aquello porque ellos tenían que estar preparados para enfrentar la hostilidad. Ahora, Jesús también les dejó claro que ellos, por ser cristianos, los iban a perseguir, no simplemente porque fueran buenos trabajadores, porque fueran buenas personas, no, sino que el diablo, los demonios, el infierno, que el Señor los reprenda en el nombre de Jesús, que el Señor Jesucristo reprenda al diablo y a los demonios.
el diablo y los demonios y los títeres de Satanás se iban a levantar contra la iglesia porque la iglesia ama a Cristo. Recordemos que a Jesucristo lo odiaron, lo aborrecieron, básicamente porque le dijo a la sociedad judía, básicamente judía, y a otros, a los samaritanos, básicamente lo odiaron porque siempre les dijo la verdad, siempre les dijo la verdad. Le habló de la condición del hombre, que ese hombre, separado de él, nada puede hacer. Jesús le dijo con claridad, ¿cierto? Hemos mencionado Juan capítulo 15, versículo 5. Jesús también ahí en San Juan 8. ¿Qué es lo que dijo? Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Qué tremendo, hermano. Entonces, todas esas verdades, hermano, fueron, hermano, enfureciendo a los judíos. Sobre todo a los judíos, hermano, que rechazaban, hermano, o especialmente a los judíos que rechazaban a Jesús. Esos se fueron llenando de rabia, hermano. Impresionante. Entonces, la verdad fue fuerte para ellos. Ahí está Juan capítulo 8, versículo 24. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Esa verdad antropológica fue fuertísima para esos pecadores, y en especial para los religiosos, y en especial para el Sanedrín, y en especial para el sumo sacerdote. Impresionante. Y Jesús les dejó claro a sus discípulos que por ser discípulos de él, les iban a perseguir. Juan 15 del 18 al 19. Juan 17, 14. Léase Apocalipsis capítulo 2, versículo 3. La fe, la doctrina y los valores que se desprenden de la fe y la doctrina cristiana provocarían en la sociedad de inconversos, de paganos, de politeístas, de panteístas, provocaría el rechazo de parte de ellos hacia los hijos de Dios. Qué tremendo, hermano. Y es en este contexto, hermano, de hablar acerca de cómo la iglesia fue perseguida, es que te quiero hablar de cómo los cristianos fueron perseguidos por el perverso Nerón. Imagínate, Nerón. ¿Quién fue Nerón? Nerón, hermano, fue uno de los gobernantes más crueles, narcisistas y megalómanos de toda la historia. Su nombre original fue Lucio Domicio Aenobarbo. Ascendió al trono romano cerca de los 17 años. Esto ocurrió específicamente en el año 54 después de Cristo. Al principio fue querido por el pueblo, ya que tomó medidas gubernamentales a favor de los pobres. Claro, con la intención de ganarse la aceptación de la gente, no es que los amara, como lo hacen los políticos. En periodos electorales se hacen los simpáticos, se hacen los dulces, se hacen los amorosos, se hacen como los preocupados de la sociedad, pero es solo por alcanzar el voto, por ser aceptados. Ahora bien, al cabo de 10 años, desde que él había ascendido al trono, ya la gente había comenzado a ver no señales, aisladas de una persona complicada, no. Se comenzó a ver en él, hermano, la crueldad, el narcisismo, la actitud enfermiza de que la gente lo halagara, lo endiosara, porque así es el hombre que deja de orar, de buscar de Dios. Hermano Richard, pero ¿puede pasar eso entre los cristianos? Sí, hay un cristiano que deja de orar, de leer la Biblia, de buscar de Dios. Oye, esa persona puede comenzar, hermano, a querer que la gente lo adore, lo halague, lo reconozca. Ahí tú tenías el caso de Saúl. Partió excelente, pero en un momento se mandó a construir
digamos que un monumento. ¿Por qué? Para autoglorificarse. ¡Qué tremendo, hermano! Ahora piensa tú que si eso puede ocurrir entre los apóstatas, digamos, con mayor razón, el hombre tiende a endiosarse entre medio de culturas y sociedades y sobre todo creencias. Si esa persona tiene una creencia, me refiero, si esa persona tiene una creencia pagana, si el pagano tiene creencia politeísta, panteísta, deísta y que no reconoce al Dios de la Biblia, siempre va a tender a deificarse. ¡Qué tremendo, hermano! Entonces, al cabo de 10 años de gobierno del emperador Nerón, la gente ya lo aborrecía, lo despreciaba. Fue conocido no solamente como un perverso, como un narcisista, como un megalómano, sino que también fue conocido, por ejemplo, por estar obsesionado con hacer proyectos arquitectónicos. No hay ningún problema con que él tuviera ese deseo. El asunto que amaba más las construcciones que al pueblo de Roma. A los romanos, claro, en un principio los ayudó, pero, hermano, luego los pisoteó, los humilló y básicamente, hermano, su ataque fue contra aquellos que tenían una fe cristiana o que eran judíos. Se dedicó a la arquitectura, mostró un énfasis en la urbanización del imperio. De hecho, puso un gran énfasis en construirse palacios, hermano, extremadamente lujosos, en los cuales con los cuales mostrar su gran ostentación. Estamos hablando, hermano, de que Nerón llegó al poder en el año 54. En ese momento estaba la iglesia primitiva predicando, evangelizando, y estaba Pedro, y estaba Pablo, estaba Juan, predicaban aquí, predicaban allá, predicaban acá. Qué tremendo, hermano. Pero frente a ellos, me refiero que quien gobernaba el imperio donde ellos predicaban, porque la fe cristiana básicamente predicó en un comienzo en medio del imperio romano. Y el que presidía, el que gobernaba el imperio romano era ese perverso Nerón. A Nerón le gustaba que le dijeran que era una divinidad. Y comenzaron, digamos, los cristianos a dejarle claro a toda la sociedad romana de que el único Dios era el Dios de la Biblia, en quien, hermano, está la plena perfección. Y no en el hombre. En el Dios de la Biblia, hermano, está la plena perfección, porque solamente Él es Dios. Entonces, los cristianos explicaban, ¿no? Si Nerón no es Dios. Nerón no es Dios, Nerón es un hombre, es el emperador, tiene autoridad sobre el imperio, pero Nerón no es Dios. Porque Nerón es un hombre pecador. Nerón tiene autoridad, pero es un hombre pecador. El único Dios es el Dios de la Biblia. El único Dios perfecto es el Dios de la Biblia. Y de hecho es el único que existe. Y existe el verdadero Dios en 3 personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y oye, y ese mensaje de los cristianos comenzó, hermano, a llenar de rabia al imperio romano. Especialmente a sus autoridades. Los romanos creían en el aborto, los cristianos no. Los romanos creían en la promiscuidad marital, los cristianos no. Y así, una serie de conceptos, digamos, sociales, que para los romanos eran tan importantes, para los cristianos no. Incluso los cristianos rechazaban eso. Los cristianos no iban, hermano, al teatro.
Los cristianos no iban a un lugar donde se le diera rienda suelta al pecado. Entonces, los romanos inconversos veían a los cristianos como gente totalmente anormal a la cultura de ellos. ¿Por qué? Porque el cristiano quería guardarse, el cristiano quería orar, el cristiano quería leer la Biblia, el cristiano quería juntarse en los lugares de reunión. El cristiano no quería practicar el aborto, no quería practicar ningún tipo de acciones contra la moral cristiana. El cristiano no era dado a los Juegos Olímpicos, no era dado a las competencias. Entonces a los romanos, básicamente a los que tenían una autoridad, les incomodaba tremendamente, a tal punto que comenzaron a odiarlos. Y el líder del Imperio Romano en ese momento era el perverso Nerón. El historiador romano Suetonio lo describe físicamente. Abre comillas, dice así la descripción de Suetonio: estatura casi normal, cuerpo lleno de pecas y hediondo. Esto lo dice un historiador romano. Cabellos rubios, rostro bonito pero sin gracia, ojos azules, pescuezo largo, piernas flacas, barriga grande y buena salud. Aparecía en público con ropa interior. Mira qué perverso. Un lienzo amarrado en el cuello y descalzo. O sea, actuaba como muchas veces como un enfermo, como un enajenado. Mencionaremos algunas de las atrocidades de Nerón. 1. Mandó a envenenar a su hermanastro Britanio, el que era el heredero legítimo del trono romano. ¿Cómo está esa? Lo sacó del camino para que él quedara como emperador. 2. Mandó a asesinar a su propia madre, quien fue tan mala como él. ¡Qué terrible, hermano! O sea, el tipo era, hermano, pero mala hierba por donde se le mirara, y la mamá había sido como él. ¡Qué terrible y qué impresionante! 3. Mandó a decapitar a su primera esposa luego de separarse. 4. A su nueva mujer, estando ella embarazada, la pateó brutalmente hasta la muerte. 5. Oye, el tipo era, pero una bestia. Por algo le pusieron la bestia. Por algo lo calificaron como la bestia. A su nueva mujer, estando ella embarazada, la pateó brutalmente hasta la muerte. 5. Mandó a asesinar a algunos senadores del Parlamento romano. 6. Estafó a los romanos falsificando su dinero. 7. Incendió Roma y luego culpó a los cristianos. Oye, quemó Roma, hermano, él mandó a quemar Roma y después le echó la culpa a los cristianos para que los romanos odiaran a los cristianos. Tremendo, hermano, tremendo de perverso el tipo. Impresionante. El incendio duró 9 días. Pensaban que al tercer día lo iban a apagar. Oye, iban 8 días. Y 9 días y no lo podían apagar. Hizo esto para luego construir un palacio suntuoso y hacer una nueva ciudad. Según el historiador Tácito, él dijo lo siguiente: Nerón quería la gloria de fundar una nueva ciudad a la cual quería dar su nombre. El arqueólogo Andrea Carandini señala que para concretar su proyecto urbanístico, Nerón sabía que serían necesarias grandes expropiaciones, lo que sería más fácil de ejecutar después de un incendio. O sea, el tipo tenía macabramente, hermano, esa maquinación planificada. ¿Para qué? Para finalmente luego hacer una nueva ciudad, construir nuevos palacios. Porque ¿sabe qué es lo que quería este tipo? Quería ponerle a la ciudad de Roma
el nombre de él. Oye, el tipo era, hermano, un narcisista de lo peor. Hermano, ¿qué es narcisista? Busca ahí el término narcisista. Oye, nos van quedando unos pocos minutos. Yo creo que no alcanzaré a leer todo. Vamos a seguir. ¿Qué tenemos por acá? De los 14 barrios de la ciudad, 10 fueron totalmente destruidos. Y de los 4 restantes, en 2 de ellos vivían muchos judíos y cristianos. Al cabo de los días, los mismos romanos comenzaron a decir que Nerón había incendiado Roma. Ahora bien, al saber Nerón y sus lacayos que muchos cristianos habían sido protegidos o guardados de manera providencial, y nosotros sabemos que Dios los guardó en ciertos barrios, en vez de meditar Nerón y considerar que el Dios de los judíos y cristianos los había guardado, en vez de hacer aquello, comenzó a difamar a los cristianos. Es decir, instrumentalizó el hecho para decir que en realidad los cristianos habían quemado la ciudad. De esa manera quiso contrarrestar lo que era evidente y lo que todos sabían y lo que los mismos romanos decían públicamente, que el que había incendiado Roma había sido el propio Nerón. ¡Qué tremendo, hermano! ¿Qué es lo que hizo finalmente Nerón para irse contra los cristianos? ¿Qué es lo que hizo, hermano? Los persiguió, los detuvo, los torturó, los condenó. Los torturó, hermano, y los mató de las peores maneras, los quemó vivos. ¡Qué tremendo, hermano! 8. Mandó a quemar como antorchas vivas a los cristianos, además de entregarlos a bestias para que los despedazasen. 9. Al final de su reinado fue martirizado el apóstol Pablo y Pedro. O sea, mientras él aún era el emperador, fue martirizado Pablo y Pedro. ¿Y por qué? Por predicar la palabra. ¿Por qué le cortaron la cabeza a Pablo? Por predicar la palabra. ¿Por qué Pedro fue crucificado al revés? Por predicar la palabra, por creerle al Dios de la Biblia, por amar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y este Nerón, que, hermanos, decretó la persecución sobre los cristianos, pensó, tanto él como otros romanos, que si detenían a los líderes de la fe judeo-cristiana, ellos pensaban que el movimiento se iba a destruir. Pero la iglesia de Dios no dependía de Pablo. Pablo había sido una tremenda bendición, pero la obra de Dios no dependía de Pablo, no dependía de Pedro. La obra dependía y depende y siempre dependerá de Dios. ¡Qué lindo, hermano! Impresionante. Oye, le quitaron la vida, asesinaron, mataron a los principales líderes de la fe cristiana, pero la iglesia no tenía puesta la fe en Pablo ni en Pedro, sino que en el Dios de la gloria. ¡Qué tremendo, hermano! Finalmente Nerón decretó un edicto contra los cristianos, pero ¿sabes qué? No pudieron detenerlos. Finalmente Dios, hermano, permitió de que el pueblo de Roma se sublevara, se rebelara, que el Senado se rebelara contra el perverso Nerón y lo sacaron de su sitio. Porque, oye, cuando nadie puede castigar a un hombre, Dios le pone la mano encima, hermano, y lo castiga de manera fulminante, ejemplar, impactante. Cuando nadie podía hacer nada contra Herodes, Dios, hermano, le mandó un juicio tremendo. Cuando los dictadores se han ido en contra de la humanidad y nadie ha podido hacerle frente, ha sido el mismo Dios de la gloria que los ha aplastado. Dios aplastó a Nerón, Dios lo depuso, hermano, a Nerón del trono, y finalmente Nerón terminó muriendo, hermano, en la soledad, ya que se quitó la vida en la soledad, no aguantando, hermano, el haber sido despojado de su poder, terminó
muriendo, hermano, terminó como Saúl, asesinándose a sí mismo, y ese Nerón, hermano, murió, pero la iglesia de Cristo siguió avanzando, porque las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Hasta aquí dejamos esta enseñanza. Déjenos sus comentarios, déjenos su like, comparta esta enseñanza, y me despido de inmediato ahora con un Maranata, el Señor viene. Usted escucha a esta hora su programa radial, Doctrina Apostólica, junto a nuestro hermano Richard Riquelme González. Radio Fe, la de la sana doctrina.